Diciembre 10. Una prueba suficiente. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1, 26 al 27. Si alguien te preguntara, ¿cómo puedo saber si mi fe es genuina? ¿Cómo responderías? ¿Qué características sugerirías para la autoevaluación? Quizás el fruto del Espíritu o las virtudes encomendadas en el Sermón del Monte. Hay mucho que pudiéramos decir, pero el objetivo de tal examen, por supuesto, no es encontrar la perfección, sino medir si, por la gracia de Dios, vamos en la dirección correcta. Por eso, cuando Santiago nos evalúa, destaca tres áreas específicas de conducta. La primera parte de la prueba se refiere a una lengua controlada. Todos los creyentes corren el riesgo de ser precisos y ortodoxos en las alabanzas a Dios y en la articulación de las verdades de la fe, y al mismo tiempo ser culpables de hablar sin sabiduría. Las formas de transgredir con nuestra lengua son muchas y comunes, incluyendo la calumnia, el chisme, la mentira y las palabras obscenas. Si no buscamos alinear nuestras palabras con nuestra afirmación de conocer a Cristo, es posible que necesitemos preguntarnos si estamos engañados. La segunda parte de la prueba trata de nuestra compasión. La compasión debe marcar a los cristianos porque es un atributo de nuestro Padre Celestial, quien es Padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Salmo 68:5. Si le pertenecemos, entonces también debemos preocuparnos genuinamente por aquellos que son indefensos. Si nuestro corazón no es sensible ante la difícil situación de los necesitados, deberíamos preguntarnos si nuestra religión es realmente pura. La parte final de la prueba de Santiago pregunta si nuestras vidas están marcadas por la pureza. No nos atrevemos a involucrarnos socialmente y a ayudar en la práctica comprometiendo nuestra santidad personal. Por tanto, Santiago nos exhorta a la vigilancia espiritual. El mundo que habitamos se opone activamente a los propósitos de Dios y debemos tener cuidado para no dejarnos llevar por la marea. Tener presente el conflicto fundamental entre el reino de Cristo y el mundo nos ayudará a mantenernos sin manchas del mundo. Santiago 1:27. Si no hacemos amigos del mundo, si nos hacemos amigos del mundo y sus valores, nos encontraremos practicando una religión contaminada. Si bien la prueba que constituyen estas tres áreas no es exhaustiva, es suficiente. Ninguno de nosotros supera la prueba perfectamente, pero deberíamos preguntarnos si vamos en la dirección correcta en nuestra manera de hablar, en nuestra compasión y pureza. Quizás al leer estos versículos del Espíritu de Dios está tocando tu conciencia y revelándote un área en la que deberías concentrar algo de energía en oración. Si es así, anímate, porque la verdadera religión es la que se arrepiente. Mira a la cruz en busca de salvación y pide al Espíritu que le revele las debilidades y dé la fuerza para seguir una vida con un hablar controlado, una preocupación genuina por los demás y una búsqueda de la pureza. Para profundizar, Primera de Pedro del 1 al 22 y Primera de Pedro del 2 al 3. Mi hermana Estela, muchísimas gracias y bueno, gloria a Dios. Estos devocionales eh, nos ayudan a poder vernos a nosotros a través de la palabra de Dios y es como el Señor cortando y puliéndonos. Y quiera hoy que el Señor nos ayude a, a que la palabra examinaos sea una realidad en nuestra vida. Y no solo hoy, sino todos y cada uno de los días, en todos y cada uno de los momentos, en todas y cada una de las situaciones que enfrentamos en el día de examinados, examinados. Y Lucas 13, del 25 al 27, que todos lo conocemos, el Señor dice, muchos me dirán, Señor, 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 no hicimos esto, no hicimos lo otro, no hicimos aquello, no hicimos esto. Y entonces el Señor les dice,
Nunca los conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Y antes de esta declaración súper fuerte y maravillosa, está eh, la declaración en donde dice, por sus frutos los conoceréis. Y después de esa declaración, habla de, de, de esta parábola de los dos cimientos, en donde aquel que escucha la palabra y la hace es el que está sobre la roca, y aquel que escucha la palabra y no la hace está sobre la arena. Entonces, el Señor hoy nos presenta claramente eh, que no es lo que hacemos. No es que si yo me pongo esto o me quito esto, si pongo esto acá en mi casa o no pongo esto en mi casa, si tengo árbol o no tengo árbol, si me pongo un arete o no me pongo un arete, si voy o no voy, si voy el domingo o no voy el domingo, no tiene nada que ver con lo que nosotros hagamos, tiene que ver con cómo vivimos, cómo somos evangelios vivos, cómo resolvemos las situaciones del día a día. Dice Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios. El Padre es esta, visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo. Y este pasaje claramente nos muestra que esta fe verdadera, esta fe salvífica, se demuestra a través de la compasión activa, ayudando a otros, sirviendo a otros. Y obviamente manteniéndonos alejados de la corrupción de este mundo. Religión pura y sin mácula, una fe auténtica, sincera, no contaminada por la hipocresía y las influencias mundanas. Yo veo muchos cristianos hoy, no, eso es de Satanás, eso es del diablo, no ponga eso, no ponga lo otro. Y está a los 5 minutos hablando mal de su hijo, de su hija, de su hermano, de su vecino, y está en rencillas permanentes con uno, con los otros. No tiene nada que ver que quites o que pongas, es cómo vives. Visitar a los huérfanos y las vidas en tribulaciones nos está hablando de una fe en acción, un servicio hacia otros, no hacia mí mismo. El Señor te ha dado dones, el Señor te ha dado provisiones, compártela con otros. No, es que estoy aquí porque es que me tengo que ir de vacaciones pero mi hermano, hay 5 o 6 familias que la están pasando muy mal y tú las puedes ayudar. ¿Cuántas veces has salido de vacaciones con tu familia? Tú los puedes ayudar. Obviamente hay una cantidad de situaciones que hay que revisar y mirar, por eso el Señor nos manda siempre a estar en congregación, a estar apoyados. Entonces, la religión verdadera es una combinación de amor práctico y santidad personal, según lo que nos está mostrando este versículo. Y luego en Primera de Pedro, como nuestro devocional nos lo muestra hoy, dice que toda carne es como hierba y toda gloria del hombre es como flor de la hierba. Y la hierba se seca y se cae. Mi hermano, tú y yo vamos a estar 3 metros bajo tierra. ¿Cuándo? No sabemos. Nada de lo que recojas aquí, de lo que plantes aquí, vas a poder llevar. Por eso el Señor dice que debemos sembrar y plantar lo que no perece, lo que el hollín no daña, ni el orín daña, para la eternidad. Y para la eternidad es glorificar a Dios a través del servicio hacia otros, a través de mostrando el fruto del Espíritu Santo al mundo entero. A eso es lo que nos llamaron a hacer, no a pelear si lo pones o si lo pones, o si te tomas esto o no te tomas esto, o si esto, eso no quita ni pone, mi hermano. Y claramente en Romanos 14, 1 Corintios 8 nos presenta esta verdad clara. No es lo que hagas ni lo que dejes de hacer, es cómo vives delante de tu Señor. Y luego, en este 1 Pedro,
nos dice al final, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no alterada para que en ella crezcáis para salvación. No es que tengamos una salvación parcial, es que la salvación tiene que verse. Es que yo soy cristiano. No es suficiente decir yo soy cristiano. Es más, yo personalmente dudo cuando alguien se me presenta y me dice mucho gusto, yo soy cristiano. Eso no se dice, eso se muestra, eso tú lo ves, eso es natural, porque el Espíritu Santo de Dios mora en ti, eso se ve, no tiene necesidad de decirlo. Es como la propaganda de hace algún tiempo de la avena se te nota, el Evangelio se te nota. Entonces, hoy el Señor nos insta a examinarnos a partir de algunos aspectos y vamos a entrar un poquito en esos aspectos que el devocional hoy nos está retando a revisar. Proverbios 11:19 dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con sabiduría. Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 15:14, la lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Y Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El pastor John MacArthur enumera algunos de sus textos que la Biblia usa para descubrir la lengua malvada y engañosa, perversa, inmunda, corrupta, aduladora, difamante, chismosa, blasfema, insensata, jactanciosa, amargada, maldiciente, contenciosa, sensual, vil. Y esta lista todavía falta muchísimo, muchísimo. Pablo en Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. En el mucho hablar está el pecar. La palabra que traduce aquí en este versículo como corrompida significa literalmente podrida, dañada, contaminada. En el tiempo de Pablo era usada para referirse a una comida descompuesta. Todos sabemos lo que sucede cuando algo se pudre. No solo hace daño al que lo come, sino que sabe y huele mal. Las cosas podridas deben echarse bien tapaditas a la basura. Y lo que Pablo nos dice es que en este texto es que algunas palabras tienen ese mismo problema. Son palabras podridas, dañadas, contaminadas y corrompen a quien las dice y a quien las escucha. Y si ese es cristiano, yo voy para el cielo, pero vea, derechito, derechito, derechito. Y eso dicen muchos impíos. Porque lamentablemente el impío siempre va a evaluar a Dios a través de aquel que se autodenomina cristiano, de aquel que se acta diciendo yo soy creyente, yo soy un hijo de Dios. Y no es que no debamos decirlo, sino que este tipo de personas lo hacen para camuflarse. Entonces, si somos realmente nacidos de nuevo, recuerden que el Señor nos quita el corazón de carne, nos mata, nos cuelga en la cruz y nos renace en su resurrección. Somos nuevas criaturas y esas nuevas criaturas hablan de una manera específica. Esas nuevas criaturas hablan de lo que habla una nueva criatura. Entonces, eh, si nuestros corazones han sido transformados por el poder del Evangelio, debemos tomar todas esas palabras y echarlas bien tapaditas en el bote de la basura para que no puedan dañar a nadie. Y hoy una gran cantidad de personas no se acercan a escuchar más la palabra precisamente porque aquellos que dicen ser embajadores de Cristo los espantan, los espantan. Y eso es bien duro, bien fuerte. Porque va a haber un juicio, mi hermano,
Va a haber un juicio, mi hermano. Tú vas a estar allí y esa persona se va a levantar y va a decir, vea, tú, por culpa tuya, tuviste mal testimonio. Entonces, esa es una de las enseñanzas de la carta de Santiago. En el capítulo 3, del 1 al 12, se encuentra el contexto completo. Y lo que Santiago está diciendo aquí es que la realidad espiritual del corazón queda al descubierto por nuestra manera de hablar, no por las actividades religiosas en que estamos envueltos. Oh, es que estuve predicando hoy. Ah, gloria a Dios, mi hermano. Pero ¿cómo vives en tu casa? No, es que me levanté a las 5 de la mañana. Gloria a Dios, mi hermano, chéverísimo. Pero ¿cómo resuelves las situaciones del día a día? ¿Cuáles son las palabras que usas? Entonces, nuestra liturgia puede ser correcta. Voy a la iglesia el domingo, me llevo la Biblia acá abajo, me voy bien limpiecito, me levanto todos los días a las 5 de la mañana, no pongo esto, no pongo lo otro, no pongo aquello, aquí espectacular. Y lo mismo nuestra teología, sí, sí, gloria a Dios, Jesucristo es el Señor, sí, espectacular. Mire, vea Mateo 12, mire Romanos tales, mire, y te cita la Biblia, espectacular, maravilloso. Pero uno de los indicadores más confiables de nuestra verdadera condición espiritual es nuestra lengua, nuestra lengua. Y en Mateo 12 el Señor Jesucristo nos pone enfrente de la palabra muy fuerte. Dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Y dice, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca cosas buenas. El hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo, cuando dice el Señor, mas yo os digo, está diciendo ese mandamiento que ellos tienen, échenlo a la basura. Que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es súper fuerte, mi hermano. O sea, si el Señor nos permite entender que no es lo que yo hago y esto y lo otro y aquello, un activismo. No, 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 es como vivo, es como hablo, es como hablo. Entonces el árbol se conoce por el fruto y de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que dices en tus momentos de, de rabia? ¿Cómo te comportas? ¿Cuáles son las palabras que salen? Porque el Señor dice, la blanda palabra aplaca la ira. Y no solamente la de la otra persona, sino la tuya también. Entonces, el hombre y la mujer cuyos corazones han sido transformados por el poder del Evangelio deben mostrarlo a través de un hablar transformado. Ahora, eso no quiere decir que tan pronto nos convertimos, dejamos de tener problemas con la lengua, ¿no? La Biblia enseña que el pecado todavía muere en nosotros. Y aunque ha dejado de ser nuestro rey, sigue siendo nuestro enemigo. Pero si le damos oportunidad, usará nuestro lado. Y recuerden que en Romanos dice que ya nuestros miembros no los entreguemos al pecado, que nuestros miembros deben ser usados para vida. Nuestros miembros, nuestra boca, nuestros ojos, nuestras manos, nuestra lengua, nuestro cuerpo, nuestros brazos, nuestro todo. Entonces, sí, claro, es un proceso. Tú no puedes decir que hoy eres más malo que el día que el Señor te salvó, ¿no? El Señor dice que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Entonces, revisa ese expósito, perdón. Eh, Se ha calculado que la persona promedio hablará unas 18,000 palabras al día, suficientes para un libro de 50 páginas. Y en un año eso llega a 66 volúmenes de 800 páginas. Mira la cantidad de palabras que salen de nuestra boca.
Y si estamos en el promedio, pasaremos un quinto de nuestras vidas hablando. Y muchas más personas hablan más que eso. Ahora, imagínense todas las cosas dañinas que se pueden decir en toda una vida. A alguien se le abrió el micrófono por ahí. Entonces, de ahí el mandato de Pablo, Efesios 4:29, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pablo no dice aquí que debemos disminuir el número de palabras corrompidas que salen de nuestra boca. Más bien, el Espíritu Santo lo inspiró para inscribir un mandato absoluto. Ninguna, recuerden, cuando Dios dice no es no, cuando dice todo es todo, cuando dice nada es nada, cuando dice ninguna es ninguna. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y eso también incluye ninguna. Entonces, lo primero es, y el devocional hoy nos está instando a revisarnos a nosotros mismos a través, no de lo que ponemos en nuestra casa o no ponemos, o si hacemos o no hacemos, sino a partir de lo que decimos, de cómo resolvemos el día a día. Estamos murmurando, estamos hablando de otras personas sin que ellas estén presentes, estamos acabando con el buen nombre de alguien, estamos en permanente rencilla, nuestras palabras son sazonadas con amor, paciencia, benignidad, bondad, o están llenas de odio, de molestia, de amargura. Eso es lo que el Señor nos manda hoy a revisarnos. Ahora, el siguiente aspecto. Muchos cristianos hablan hoy de la importancia de amar a Dios y a los demás con toda razón, porque Jesucristo, él lo dijo en Marcos 12, 28, 34, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mayor que estos. Y en Levítico también, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el concepto de que debemos amar a los demás, a veces, a veces se forma, eh, es más específico cuando entendemos quién es mi prójimo, porque a veces pareciera que mi prójimo es la persona que se sienta el domingo a la derecha, a la izquierda, frente o atrás en nuestro culto eh, dominical, pero el prójimo no es esa persona exclusivamente. Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los judíos de la época de Jesús habrían entendido en gran parte que su prójimo era su compañero israelita. Sin embargo, Dios tiene en mente una definición mucho más amplia. Amar al prójimo es algo más que amar a aquellos que son como nosotros y que a su vez pues pueden amarnos. Y en Lucas 10 se registra un incidente en que un escriba experto en la ley puso a prueba a Jesús sobre lo que debía hacer para heredar la vida eterna y Jesús le planteó la pregunta al escriba en Lucas 10, 25 al 37 para que lo puedan leer. Y el escriba respondió con el mandato de amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo como a sí mismo. Y Jesús afirmó la respuesta. Pero el escriba, queriendo justificarse, preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le respondió con la palabra del buen samaritano. Y en la parábola hay un hombre que viajaba a Jerusalén, de Jerusalén a Jericó, lo atacaron, lo dejaron como muerto a un lado del camino. Un sacerdote que pasaba por allí vio al hombre, pero pasó al otro lado del camino y lo mismo ocurre cuando un levita lo ve. Y esencialmente los dos judíos, ambos de la línea sacerdotal de los israelitas, que deberían haber conocido y seguido la ley de Dios, no demostraron amor por este compañero necesitado. Sin embargo, Dios llegó y presentó a un samaritano, a una persona que generalmente es despreciada por los judíos a causa de las diferencias culturales y religiosas de aquel tiempo. Bueno, y de las genealogías que venían atrás de esto. Por eso es tan maravilloso la palabra de Dios, porque nos explica claramente por qué estaba pasando y de dónde viene absolutamente todo. Bueno, a la raíz del pecado, ¿verdad? Pero, ok, ese es otro tema. Y fue el samaritano quien se detuvo a ayudar al hombre herido, atendiendo sus heridas
y le pagó la estadía en una posada. Y en pocas palabras, una persona a la que los judíos habrían considerado impura y fuera del pacto de Dios, demostró compasión por alguien que lo habría considerado un enemigo. Y Jesús preguntó al escriba, ¿cuál de los tres era el prójimo del hombre herido? Y el experto de la ley respondió, el que usó de misericordia con él. Y entonces Jesús le dijo, haz tú lo mismo. Y Jesús nos está diciendo hoy, haz tú lo mismo. Nuestro prójimo, por tanto, es cualquier persona cercana con la que podamos compartir el amor de Dios. Estamos llamados no solo a amar a los que son afines a nosotros o con los que nos sentimos cómodos, sino a todos los que Dios pone en nuestro camino. De hecho, Jesús dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis, mira, mira, esto muestra para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces no es poner una cosa o quitar otra, o ponerse un vestido o ponerse otro vestido, o ir el domingo o no ir el domingo, o estar el miércoles o levantarse a las 5 de la mañana, o hacer esto o hacer lo otro, o salir a... No, es ese evangelio vivo y verdadero, vivirlo. Esa es. Amad a vuestros enemigos. Y mire lo que dice ahí, porque todavía es más fuerte. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos y así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos lo es. Mateo 5:44-48. Dios muestra amor a todas las personas. Juan 3:16, ¿qué dice? Tanto amó Dios al mundo. Romanos 1:19-20, porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo de que nadie tiene excusas. El Señor mostró su misericordia, su bondad, a través de todo lo que hizo para todo el mundo. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda en su recompensa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, mi hermano. El acto más grande de amor que tú puedes presentarle a otra persona es hablarle de la vida y obra de Cristo, es enfrentarlo contra su propio pecado. Quizá el Señor lo levante de los muertos. Y lo mejor que puedes hacer por ti mismo y por tus hermanos es predicarte el evangelio a ti mismo y mostrárselo a todo el mundo. Vamos a tener discusiones y desavenencias con nuestros hermanos de la fe. Sí, claro, estamos en la carne. ¿Cómo resolvemos el tema? Me alejo y me voy lejos y comienzo es que este hermano, a ser parcial y comienzo a dividir, o simplemente voy habiendo ido primero al Espíritu Santo de Dios y luego voy al hermano a resolver todo. Entonces, el verdadero amor, amamos a las personas buscando genuinamente lo que es mejor para ellas. Amar a los demás no significa estar de acuerdo con todo lo que dicen o hacen, ni significa actuar de tal manera que siempre obtengamos su aprobación. Amar al prójimo significa atender sus necesidades, tanto físicas como espirituales. Amamos a nuestro prójimo cuando, como el samaritano de la parábola de Jesús, nos compadecemos de ellos y ayudamos a satisfacer sus necesidades en la medida de nuestras posibilidades, con inteligencia, siendo muy buenos mayordomos, porque tampoco es ir a regalar las cosas porque sí. Amamos mejor a nuestro prójimo cuando compartimos con él la verdad de Dios, porque solo Jesús puede salvar. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino, mi hermano, para tu salvación y para la salvación de los demás. No hay otro. Y dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y solo Él puede satisfacer todas las necesidades de las personas. Claro, nosotros podemos darle pan un día a alguien, pero realmente el pan que esa persona necesita no es ese mercado, es conocer la verdad de Cristo. Por lo tanto, cuando tú das algo y atrás no está el evangelio de Cristo,
basura, mi hermano, trapo de inmundicia. Estás lavando tu conciencia quizás, o quizás estás mostrando que eres muy bueno. Cuando Cristo no brilla, cuando el evangelio de Cristo no brilla en lo que tú haces, trapo de inmundicia, mi hermano. Porque en el fondo quien quiere brillar eres tú. Amamos a nuestros vecinos, incluso a los que parecieran ser nuestros enemigos. Cuando actuamos hacia ellos con un corazón que ama primero a Dios, amamos a nuestro prójimo como resultado del amor de Dios por nosotros y como una forma de mostrar nuestro amor a Dios. Andad sabiamente, dice Colosenses 4, 5, 6, para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo deber responder a cada uno. Mi hermano, mi hermana, el evangelio no es lo que tú haces, es cómo vives. Es como vives, sácate de la mente tanta basura y tantas cucarachas que te han metido. Es como vives. Primera de Pedro 3, 15, 16. Si no santificad a Dios en vuestros corazones, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, reverencia ante todo el que os muestre, ante todo el que nos demande de razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian nuestra buena conducta. Hermano, haciendo el bien van a hablar mal de ti. Pero el Señor dice, eso es normal, tranquilo, despreocúpate, porque es un privilegio sufrir por el Evangelio de Cristo. Entonces, mi hermano, examinaos en lo que decimos, examinaos en cómo nosotros tratamos al otro. Esta es la verdadera religión. De esto es lo que estamos hablando hoy, mi hermano. Es la religión verdadera. Es en el hacer para la gloria de Dios. En tu desempeño diario como padre, como hijo, como esposo, como trabajador, como jefe. El devocional también hoy nos habla de la compasión. La palabra en hebreo y griego se traduce como compasión. Significa tener misericordia, sentir compasión, sentir piedad. Sabemos que según la Biblia, Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia. Salmo 86, 15. Como todos los atributos de Dios, su compasión es infinita y eterna, su misericordia nunca decae, son nuevas cada mañana. Lamentaciones 3, 22, 23. Jesucristo, el Hijo de Dios, ejemplifica todos los atributos del Padre, incluyendo su compasión. Y cuando Jesús vio a sus amigos llorando en la tumba de Lázaro, dice la palabra que sintió compasión y lloró junto a ellos. Y ese es como el versículo más cortico de la Biblia. Y Jesús lloró y lloró. Entonces, movido a la compasión por el sufrimiento de los demás, Jesús sanaba a las multitudes que se acercaban a él, Mateo 14, 14, así como las personas que buscaron su sanidad en Marcos primero del 40 al 41, cuando vio las multitudes como ovejas sin pastor, su compasión lo llevó a enseñarles las cosas que los falsos pastores de Israel habían abandonado. Los sacerdotes y los escribas eran orgullosos, corruptos, habían menospreciado y descuidado a la gente del común. Sin embargo, Jesús tuvo compasión de ellos y le enseñó y los amó. Y cuando le preguntaban a Jesús cuál era el mayor mandamiento, amar a Dios con todo nuestro corazón, pero agregó, la manera como tú muestras que amas a Dios está en el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la manera. ¿Tú amas a Dios? Ok, ¿cómo tratas al otro? ¿Cuál es la compasión que sientes por el otro? ¿Te da rabia cada vez que ves a alguien que se le ha predicado el evangelio por X cantidad de años y todavía sigue lo mismo? Pues mira, el Señor no se rindió contigo y no se ha rendido todavía y no se rendirá y te mantendrá firme hasta el día de la eternidad y por toda la eternidad. Entonces, mi hermano, no es lo que hacemos, no es lo que ponemos o dejamos de poner, es cómo vivimos. El fariseo había preguntado cuál era el gran mandamiento de Dios. No obstante, Jesús le proporcionó dos, declarando no solo lo que vamos a hacer, sino también cómo lo vamos a hacer. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es el resultado natural de nuestra amorosa devoción hacia Dios.
¿Amas a Dios? ¿Cómo tratas a tu prójimo? ¿Sientes compasión por esa alma perdida? Primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Mira, fuerte, ¿no? Originalmente creado a su imagen, el hombre está llamado a ejemplificar las características de Dios, incluyendo la compasión. Y de esto se deduce que si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primera de Juan 4:20. Y la Biblia es clara en cuanto a que la compasión es un atributo tanto de Dios como de su pueblo. Entonces, mi hermano, la lengua, ¿cómo tratas a los demás? ¿Qué tanta compasión tienes por los demás? Y luego el Señor nos manda a probarnos en nuestro devocional el día de hoy. El apóstol Pablo dio la directiva de probados a nosotros mismos mientras trataba graves problemas del pecado en la iglesia de Corinto. En su segunda carta a los Corintios, Pablo se estaba preparando para volver a ellos por tercera vez y después de haber pasado ya mucho tiempo en Corinto, antes de su llegada, Pablo advirtió severamente a la congregación que se preparara para afrontar los problemas que había planteado anteriormente. Parte de la advertencia de Pablo incluía estas palabras: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. O sea, Pablo no quería ejercer disciplina eclesiástica en Corinto, prefería que los malhechores se arrepintieran, pero muchos de ellos, de los que habían caído en prácticas inmorales, habían llegado a desafiar la autoridad de Pablo como apóstol, pero tenía intención de disciplinar con firmeza a los que no hicieran caso de sus advertencias y no se arrepintieran antes de su llegada. Segunda de Corintios 13:2-3. Así que le dio vuelta a su desafío, pidiéndoles que se examinaran y se pusieran a prueba a sí mismos para ver si estaban en la fe. Y mi hermano, en aquel día me dirán, Señor, Señor. Y esta persona habla de cosas que hizo para Dios. Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice lo otro, en tu nombre hice aquello, en tu nombre hice, levanté las manos, lloré, me tiré al piso, qué sé yo. No, 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 no. Los dos cimientos, el que escucha mi palabra y la hace, ese es. El que escucha mi palabra y no la hace, no es. Es simple. Entonces, no era la primera vez que Pablo amonestaba a los corintios para que se examinaran a sí mismos. Anteriormente ya había observado que la iglesia participaba en la cena del Señor de forma indigna, y de esto hablamos en algún momento en el pasado. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Primera de Corintios 11:28. Los creyentes deben examinar sus motivos, sus acciones, la condición actual de su corazón, para asegurarse de que no atraen sobre sí la disciplina de Dios. La principal preocupación de Pablo era traer salud e integridad espiritual a la comunidad cristiana en Corinto, como lo quiere hacer ahorita a esta comunidad que está acá y a todas las comunidades que se enfrentan a la palabra de Dios. Entonces, si los individuos estaban realmente en la fe, sabrían que Jesucristo vivía dentro de ellos. Mira, Jesús está viendo lo que tú haces, lo que tú dices, lo que tú hablas, lo que tú piensas, absolutamente todo. De nada sirve que lo escondas de los otros, mi hermano. Ya Jesús lo vio, ya sabe. Y tú no vas a estar enfrente de tus hermanos el día del juicio, vas a estar enfrente de Cristo. Entonces, su Espíritu Santo actuaría en ellos promoviendo la santificación y la vida moral. Pero si sus vidas no daban muestra de la actividad del Espíritu, entonces Jesucristo no habitaba en ellos. Y si Cristo no estaba en ellos, pues no pasarían la prueba. Entonces, en lugar de interrogar a los demás creyentes, los creyentes debían limitarse a examinar sus propias vidas. Cada uno someta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no del otro. Siempre estamos mirando qué es lo que hace mal el otro. Siempre estamos mirando la pajita del otro. El Señor, mire, tenés una viga gigante, ocúpate de tu viga.
De esa pajita me ocupo yo, dice el Señor. Ocúpate de tu viga. Y en su primera carta a los Corintios, Pablo les dijo, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Disciplino mi cuerpo, mi hermano. Recuerden, esto va a estar metros bajo tierra pudriéndose. Siempre va a tratar de levantar la bandera de justicia. Y Pablo dijo, disciplino mi cuerpo. Disciplino mis ojos, disciplino mis manos, disciplino mis pensamientos, disciplino mi boca, disciplino mi lengua, disciplino mi cuerpo. No está hablando de todos los miembros. Recuerde que el Señor nos dice que debemos poner y exponer nuestros miembros para la verdad, para el crecimiento, para el bien, para la luz. Y Pablo dice, yo disciplino mi cuerpo. O sea, no es algo que tú estés aquí y ya, y no, mire, ya yo sentí la unción y la luz cayó sobre mí y ya, y aleluya. No, 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 eso no tiene nada que ver con eso. Es mirar la palabra de Dios, mirar lo que tú estás haciendo e ir al trono de la gracia para que el Señor te limpie y para que puedas hacer lo que tienes que hacer para la gloria de su nombre. No es nada de show, de espectáculo. De lo contrario, temo que después de predicarles quede descalificado. Pablo también se ponía a prueba a sí mismo. Sabía que nadie podía librarse del juicio de Dios. Entonces las palabras examinados y probados a vosotros mismos significan esencialmente lo mismo. Una forma de examinarte es buscar pruebas de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Gálatas 5, 22, 23. Jesús confirmó que los verdaderos profetas de Dios se reconocen por sus frutos. ¿Recuerdan? Ahora que estábamos leyendo, por sus frutos los conoceréis y luego apartados de mí hacedores de maldad y luego más abajo el que hace lo que le digo o el que hace, el que no hace lo que yo digo. Y dice en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, por dentro son lobos rapaces. Mira, nosotros estamos siempre al borde de la caída. Por eso todos tenemos que estar alerta. Por eso el pastor de una congregación tiene que estar pastoreado a su vez. Y todos nosotros a su vez debemos estar pastoreados por otros. Por eso tenemos que hacer relaciones significativas con la iglesia de Cristo y con otros redimidos como nosotros para ayudarnos. Mira, los matrimonios lamentablemente sufren por el orgullo de las personas. Ya cuando no hay nada que hacer y cuando todo está derrumbado en el piso es que van y buscan consejería. Pero no cuando comienzan las cosas, no cuando hay una fiebre que se puede bajar fácilmente. Esperan ya al final porque hay que dirán, ay, qué vergüenza. Ay, no, 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 y que nadie se entere. Mi hermano, ya Dios lo sabe. Y puso la iglesia allí para que te apoyes en ella. Y ya para terminar, una pregunta dura pero espiritualmente beneficiosa que debemos hacernos con regularidad es, ¿cuál es mi condición espiritual? El profeta Jeremías llamó al pueblo de Dios a la autoevaluación honesta y al arrepentimiento. Examinemos nuestros caminos y escudriñemos y volvamos al Señor, dice Lamentaciones 3:40. La Escritura nos llama a examinarlo todo, a renunciar al mal y a retener lo bueno, 1 Tesalonicenses 5. Podríamos considerar hacer de esto nuestra oración, como lo hizo David en el Salmo 139. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hermano, todos estamos siempre al borde. Por eso el estar aferrados a nuestro Señor nos permite estar alejados. No es pelear en contra del pecado, es acercarme a la fuente de bondad, de amor, de fe, y el pecado se va a alejar. Porque no es tu pelea, es la pelea de Él. Cuando estamos cerca de Él,
eso se aleja. No tiene necesidad de andar, ay, mire, no miro, no miro, no miro. No, no, no. Simplemente no vas a mirar porque ya no te va a agradar, ya no te va a llamar la atención, porque estás satisfecho con lo que tienes aquí, con esa perla de gran precio que hemos encontrado. Entonces, si bien la prueba que constituyen estas áreas no es exhaustiva, es suficiente. Ninguno de nosotros supera la prueba perfectamente, pero deberíamos preguntarnos si vamos en la dirección correcta en nuestra manera de hablar, en nuestra compasión, en nuestra pureza. Y quizás al leer estos versículos el Espíritu de Dios esté tocando tu conciencia y revelándote un área en la que deberías concentrar algo de energía en la oración. Y si es así, anímate, porque la verdadera religión es la que se arrepiente, mira la cruz en busca de salvación y pide al Espíritu que le revele debilidades y dé fuerza para seguir una vida con un hablar controlado, con una preocupación genuina por los demás y una búsqueda de la fe verdadera.